ASECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referente en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Muy buen sábado para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Les cuento que hoy vamos a darle mucho espacio a la importancia de la movilidad para lo que tiene que ver con la salud física, pero además conoceremos una interesante herramienta para el desarrollo personal de la mano de un invitado que llega desde España. Estos son los avances del programa de hoy. Hoy en Saber Vivir Mejor hablamos de la importancia de la actividad física en el adulto mayor. La doctora Alejandra Rey explica el nuevo asistente virtual del Ministerio de Salud Pública para dejar de fumar. Y nos visita el artista francés Alain Vigneault, creador del método Clown esencial para el desarrollo personal. Y ya recibimos a nuestra querida doctora Alejandra Rey. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Bueno, un tema muy interesante, además que tiene una novedad, porque ya nos las vas a contar. Tiene que ver también con esto de seguir ayudando a las personas a dejar de fumar, doctora. ¿Qué pasa? ¿Hay menos campaña desestimulando, digamos, el hábito de fumar y de vapear? Creo que en un momento fuimos icónico, sí. Porque en el 2006, 2008, porque fue todo un proceso en el cual Uruguay se creó toda la normativa para Uruguay libre de humo, liderado por el presidente Tabaré Vázquez. La verdad que fuimos el primer país en Latinoamérica en lograr esa condición. De prohibir de fumar en ámbitos cerrados, multas también a los que no llevaban adelante la ejecución de la ley, muchas medidas. Muchas medidas que fueron como una medida de salud pública muy pero muy eficiente, que logró que la prevalencia de tabaquismo en Uruguay estaba alrededor de un 34%, bajara a un 24%. Eso realmente es una excelente medida de salud. Que fue después imitada por muchos otros países, ni que hablar. Claro que sí, pero ¿qué pasó? Cuando nos llegamos a ese 24, podemos decir que en los últimos 10 años nos hemos estancado. Entonces, quiero mostrar una placa con lo que ha pasado, porque nosotros nos seguimos sintiendo campeones del mundo en tabaco, pero no es así. Si bien hay países como Chile, que tiene una prevalencia de 29%, Argentina está por arriba de nosotros, Uruguay, con ese 21%, está muy lejos de lo que teníamos en el 2009, pero hay países que lograron mucho mejores resultados que nosotros. Esta gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar ese 21.5%? Y tenemos que hacer cambios, porque como te decía, hace 9, 10 años que estamos estancados en esa fecha. Bien interesante. Hay un artículo publicado por la doctora Laura Jambí, que es especialista en tabaco, que lo publicó en New England, que es la revista más famosa de la medicina interna, en la cual ella llama a que tenemos que los médicos prestar atención a aquellos que son fumadores leves. Cuando hay un fumador intenso con ese a ese fumador que dice, nada, pero yo en lo social solamente, o algunos por día, pero no mucho más. Exacto, fumo 3, 4 cigarros por día. Entonces, ese paciente también tiene que dejar de fumar. Y creo que los médicos tenemos una oportunidad que es en la consulta médica siempre incentivar al paciente a que deje de fumar. El consejo médico te puede llevar 2, 3 minutos, tiene un importante índice para que los pacientes dejan de fumar, solo por haber hablado. Uno nunca sabe cuál es el clic que le va a hacer a la persona decir, a partir de hoy me pongo a pensar y no fumo más. Porque me imagino que, claro, es impactante. Uno va a veces por una preocupación de salud y si en esos momentos también te plantean, bueno, usted fuma, usted sabe los daños que significa, ¿no? Entonces, yo creo que es un contexto que realmente genera como un movimiento, ¿no? De advertencia. Y tiene un porcentaje de éxito muy importante. Entonces nosotros no tenemos que esperar a que el paciente venga y nos diga, yo quiero dejar de fumar. Tenemos que en cada consulta, en cada oportunidad, darle esa posibilidad.
Y Uruguay tiene muy buenas posibilidades de tratamiento, porque es una enfermedad, es una adicción que tiene tratamiento y que se brinda en forma gratuita por el Fondo Nacional de Recursos. Hay policlínicas en todo el país, hay tratamientos, es un proceso. Si tuvo recaídas, no importa, es parte del proceso y hay que volver a insistir y hay que volver a... Cuando dice tratamiento, dice grupos de ayuda, dice tratamiento farmacológico, asistencia. Exactamente, tanto tratamientos farmacológicos que están demostrados que ayudan y que mantienen la abstinencia, y lo que se ha demostrado más o lo que tiene mayor porcentaje de éxito es el tratamiento farmacológico acompañado de terapia conductual. Eso es lo que más eficacia ha demostrado en cuanto al abandono. Doctora, hay una novedad de todos modos que lanzó el Ministerio de Salud Pública. Claro que sí, el Ministerio de Salud Pública pone un teléfono, una guía para... Una app, como decimos ahora, sí, ¿no? una app para... Pero un WhatsApp, todo arranca con un WhatsApp. Con un WhatsApp en el cual uno puede... Es una herramienta para ayudar al fumador o a la familia de los fumadores para dejar de fumar. Es un número que lo van a tener acá en pantalla, es dentro de los servicios de Uruguay, Servicios Uruguay GUP. Claro, acá parece que soy un asistente virtual para acompañarte en este proceso de dejar de fumar, cómo puedo ayudarte, te da opciones, vos elegís la opción que más esté acorde a tus necesidades. Si querés dejar de fumar, si sos familiar de alguien que quiere dejar de fumar y cómo lo podés apoyar, y te va dando, es un bot que te va dando diferentes opciones, en las cuales hay herramientas para dejar de fumar, te ayuda a hacer procesos. Bueno, yo puedo valorar cuáles son, por qué fumo, cuáles son los cigarros importantes, cuáles no, qué hago después de fumar, consejos, tomar agua, dar una fecha, hablar con la familia. O sea, está todo muy bien estructurado y que uno lo puede hacer en cualquier momento, en esos momentos que estamos con el celular, ir probando. Claro, está disponible las 24 horas. Realmente de la mano. Al alcance de todos. ¿Cómo accedo a la app o al WhatsApp? Acá tenemos en pantalla el WhatsApp, ¿verdad? Ahí aparece el número. Hay un número en el cual hay diferentes funciones que brinda el sistema de gobierno, y una es asistente para dejar de fumar. ¿Le parece que estas son herramientas? Por ejemplo, esta del WhatsApp que creo que suma y uno nunca sabe a quién le puede ayudar. Pero si hay uno, a dos o a tres a que les puede ayudar, son siempre bienvenidas. Yo lo que les invito es... Pasamos tanto tiempo en el celular, tanto tiempo mirando la vida de nadie o cosas. Tomarse un momentito, ver si... ¿Qué tal esas herramientas? Están pensadas por gente que ha estudiado mucho esto, que sabe a cómo acompañar. Dejarse, probar, ver qué pasa, darse la posibilidad. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Excelente, doctora, muy interesante. Y como bien decía, todo suma en esto que es fundamental, que es lograr disuadir para dejar de fumar y vapear. Y que es difícil, así que desde acá todo nuestro aliento. Muchas gracias, doctora. La especialidad además de la doctora Rey como neumóloga. A continuación, les cuento que fuimos hasta Oftalmovisión. Allí un informe bien interesante de lo que un oftalmólogo nunca quiere escuchar de un paciente en una consulta. Veamos a ver cuáles son esas cosas. Hoy no les voy a hablar de ninguna enfermedad ocular en particular, sí de frases que escucho casi diariamente en las consultas. ¿Alguna vez usted se dijo, esto se me va a pasar? Los síntomas oculares, por ejemplo, el dolor no es un síntoma muy frecuente. En cambio, hay una cantidad de otras cosas que debemos prestar atención. Trastornos en la visión, alteración de las imágenes, de las líneas, le llamamos metamorfopsias a eso, visiones dobles, un sinfín de otros síntomas. Yo siempre le digo a mis pacientes, escuchen y aprendan a reconocer esos síntomas. Hace unas semanas atrás concurrió una paciente de edad media que había notado alguna alteración en su visión, muy leve, pensando que eran los lentes. Vino acá, la testé, veía perfecto sus lentes de lejos, sus lentes de cerca, no tenía deterioro de visión, pero en el examen surgió que le encontré un tumor que no era ocular, pero estaba empujando el ojo y la retina. Entonces, esa paciente estuvo bastante acertada, no se demoró mucho y eso es lo importante. Pudimos darle su cauce y su tratamiento adecuado. Otras frases que a veces nos dicen y que a mí me molesta mucho es, esto es por la edad.
¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Es por la edad? Es una manera de justificar y es una manera de naturalizar algo que no es natural. Si bien los años y la edad traen deterioros, hay casos muy concretos. ¿Ustedes alguna vez se taparon un ojo para ver si veían bien de uno o de otro? Por ejemplo, esto me pasó la semana pasada, una señora mayor que vino porque me dijo que hacía muy pocos días, 20 días tal vez, que había perdido por completo la visión. Cuando yo la examino, esa señora tenía una catarata muy grande de un ojo que no era de unos días, seguramente tenía mucho tiempo, estaba totalmente completa, no veía absolutamente nada y seguramente ella con su otro ojo era con el que estaba viendo y se había dejado hasta que lo perdió o perdió la capacidad de visión. Las cataratas hoy en día se tratan muy bien y se pueden tratar si uno las agarra muy precozmente. Esa señora con su catarata tan madura era una catarata muy tardía. Muchas veces el resultado y la evolución de una operación depende también de cómo estaba antes. Bueno, otra cosa que es también propia de la edad, pero no hay que esperar nada, son el problema de la mácula. Las maculopatías todas tienen algún tipo de tratamiento y en ese caso vamos a ver algún deterioro. Nos está costando leer, tenemos una mancha oscura, tenemos deformación de imágenes, las líneas rectas no son rectas. Y bueno, todas esas cosas son de atención. Entonces, quiero dejarles simplemente este mensaje. Nunca se acostumbren a perder visión. La visión se puede perder lentamente, pero muchas veces la solución y el tratamiento puede llegar demasiado tarde. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y quiero contarles que la primera agua en lata del Uruguay tenía que ser un agua de verdad. Por eso Asensio nace en la profundidad de los acuíferos de nuestra tierra, por supuesto, para llegar a los uruguayos con un origen noble, auténtico y una pureza única. Agua de acuífero, calidad A con A de Asensio, porque hay que gritarlo así. Bueno, yo me voy al living junto a la doctora Rey y nos acompaña también el doctor Gustavo Díaz, presidente de ADERAMA. Hoy nos trae la importancia de la movilidad en el adulto mayor y además viene muy bien acompañado por Fabiana Gagliardi, que es instructora de gimnasia para el adulto mayor, licenciada en nutrición y actualmente, bueno, justamente finalizando la diplomatura en lo que tiene que ver con la actividad física para la longevidad, digamos. Bienvenida. Gracias. Bienvenido también, Gustavo. Gracias, Placer. Siempre. Bueno, con la doctora hablábamos al comienzo del programa la importancia, y en realidad lo destacamos cada programa, de la movilidad. No solo la actividad física regulada, sino el moverse, el estar activos para una longevidad saludable, ¿verdad, La Gustavo? última vez que estuve hablé de caídas prolongadas y expliqué con eso. Una de las causas de la caída prolongada del adulto mayor que se cae y no se puede levantar justamente es por debilidad muscular, por sarcopenia, o sea, por pérdida de masa muscular. Y bueno, entonces nosotros consideramos muy importante el movimiento y la actividad para que se sostenga y que evitar estos episodios, ¿verdad? Excelente. ¿Y qué tipo de actividad tiene que hacer un adulto mayor? ¿En qué tenemos que prestar atención? Bueno, son varios motivos que se van sumando para generar ese mayor riesgo de caídas que decía él. Falta de flexibilidad articular y muscular, por supuesto falta de fuerza. La pérdida de masa muscular va haciendo que el adulto mayor cada vez tenga menos fuerza. La pérdida de equilibrio, la pérdida de los reflejos, de la velocidad de reacción, la poca coordinación. Todo eso suma para que el riesgo de caídas, que es un gigante en el adulto mayor, para que se aumente el riesgo de caídas. Ahora, cuando le decimos al adulto mayor más movilidad, a veces son cosas tan sencillas como caminar un poco más, tratar de trasladarse, ¿no?, caminando o bajando una escalera en la medida de lo posible, porque también hay que considerar el estado físico del que se parte, ¿no?, para no sobreexigir quizás incluso a una persona quizás a los 70, 80 años que se ponga a hacer pesas. Sí, lógico. Bueno, los adultos mayores, en los residentes, esta movilidad está más reducida aún, porque tienen todo un equipo que hace cosas por ellos. Claro. Está más activo un adulto mayor que vive en su casa, Comunidad. por más que tenga ayuda, a un adulto mayor que está institucionalizado. Las tareas de la propia casa hacen Bueno, que esté activo. sí, claro. Obvio. Hacer la cama, bañarse, etc. Exacto.
no solamente el estado físico del que parte el adulto mayor, sino la relación previa que tiene con la gimnasia y la actividad física. Claro. Hay que ver si hizo solamente en el liceo, si después tuvo una mala experiencia en un club, y estuvo pululando por varias actividades y ninguna lo terminó de convencer, si tuvo continuidad. Tal vez empezó por indicación del médico una actividad física, se lesionó y no fue más. Entonces, más allá de cómo partimos físicamente, es la relación de él con la actividad física. Y si no se tuvo una gran relación con la actividad física, Y bueno, nunca es tarde para arrancar. No, por supuesto ¿Y qué que no. tipo de actividad física, no? Primero que nada, no hay límite de edad para hacer actividad física, no hay límite de edad para empezar. Claramente que si un adulto mayor hizo toda la vida, no va a llegar con tanta sarcopenia, no va a llegar con tanta rigidez articular y muscular, no va a llegar con miedo. Muchos tienen miedo al movimiento, porque vienen de una generación que tal vez el movimiento no era parte de una medicina preventiva, sino que Era el reposo. Era el Dedicábamos el reposo, reposo para Dedicábamos todo. reposo para era, todo. claro, ciático, reposo, posoperatorio, reposo. Artrosis, Y ahora reposo. estamos en, Todo es en reposo. la inversa absolutamente. Ese preconcepto que muchos tienen, sobre todo los más grandes, hay como que un poquito trabajito de hormiga, hay como que romper un poco con eso y en realidad decirle, mira, estás dolorido de la artrosis, te vas a sentir mejor, es un antiinflamatorio el ejercicio para la artritis también, vas a entrar en calor si tenés mucho frío en estos meses de invierno, estás contracturado, entumecido, vas a irte más liviano de una clase. Vas a Para descansar mayor- mejor, Vas a quizás, descansar incluso, ¿no? Mejorás patrones de sueño y tránsito intestinal, Ujú. mejorás síntomas de ansiedad y depresión. O sea, no solamente es a nivel físico la mejora Sino la integración, la coordinación, el hacer algo diferente, activo. O sea, siempre hay que recomendar, ¿no? Yo Que se mueva. Yo que la sea. veo siempre a Fabiana, también Fabiana trabaja muchísimo sobre lo que son los movimientos de las actividades de la vida diaria. Entonces yo los veo a los adultos mayores en el residencial sentados y está Fabiana, bajen, tóquense en los pies, hagan esto, levanten los brazos, tóquense en la cabeza. Entonces son las cosas básicas como atarse el Es cordón que de es los lo que zapatos. queremos, ¿no? Lograr la peinarse, máxima autonomía. poder tocarse la espalda si le pica. El Pero mayor tiempo trabajas posible. mucho sobre eso, básicamente, sobre el mantenimiento de función. Agarrar la fuerza de mano y antebrazo para agarrar una taza caliente, que no se te vuelque. Cosas así que parecen, en realidad uno no se da cuenta, pero muchas veces pueden generar un riesgo en un adulto mayor. Entonces, en conclusión, para motivar, ¿verdad?, a las personas que están en su casa, que quizás, bueno, les es más cómodo porque vivimos así en un mundo donde un sillón es más cómodo que quizás andar haciendo tareas. Y hoy también, bueno, hay un montón de cosas que hacen las tareas por nosotros. Sí. Entonces, ¿qué sugerencia para el adulto mayor en casa y quizás, bueno, también en un residencial donde las condiciones son otras, ¿no? Bueno, empiezo por el residencial. La actividad física tiene que ser para todos los adultos mayores, para todos, ¿no? Pero para el adulto mayor más todavía, tiene que ser placentera. Claro. Más allá de que está en un marco de seguridad y que tiene que ser una clase útil, tiene que ser una clase que el adulto mayor la esté esperando con expectativa, que la disfrute, que sea entretenida, que se divierta un poco. Eso más que nada, ¿no? Para los que están en casa lo mismo. Que tengan una agenda para determinados días, salir a dar un par de vueltas manzana o ponerse con un entrenador o ponerse un video, siempre en un marco de seguridad, como te digo, y tener ese ratito para uno. Fundamental, no hay límite de actividad física, la actividad física le va a generar bienestar a todo nivel, mejora la calidad de vida, no solo los años y la longevidad, ahora se habla mucho de la calidad de vida más allá de cuántos años Exacto, la uno autonomía, tenga. la autonomía es lo que Exacto. más queremos. Es que eso en realidad es la consecuencia. De lo que uno hizo a lo largo de la vida. La consecuencia de la es- actividad física. Exacto. Es bueno tener autonomía, ser lo más independiente posible que cada adulto pueda. Claro que sí. Así que a moverse. A moverse, A a moverse moverse. en la vida diaria, digo, sin tampoco ponernos metas Pararse y demasiado sentarse, exigentes. yo siempre digo, pararse y sentarse, caminar dentro de la casa, buscar subir por la escalera cuando se puede, todo como tú decías, con Exacto. medidas de seguridad, pero en actividad. Bueno, eso es lo que inculcamos siempre, que lo hablamos en los residenciales, siempre. No obligar a la persona, pero sí motivarla mucho, insistir un poquito para que entre esa clase que siempre suma Exacto. una clase de gimnasia. Muchísimas gracias, gracias. Fabiana y Gustavo, gracias por habernos acompañado. Doctora, hacemos una brevísima pausa Claro que y sí. cuando regresemos un invitado muy especial, él es francés, pero reside en Valencia, España, viene por primera vez al Uruguay en el marco de una gira. Es
un clown, pero además tiene un método para el desarrollo personal, para el encuentro con uno mismo, que es muy interesante y muy especial. Así que los invitamos a que en el segundo bloque no se pierdan esta entrevista, entre otros temas de salud que por supuesto estaremos compartiendo. Y Sole le va a hablar en francés. Mais oui, madame. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referente en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Continuamos aquí en Saber Vivir Mejor en el primer bloque, ¿verdad? Antes de la pausa hablábamos de la importancia de la movilidad, de la actividad física. Bueno, pero en este bloque también nos vamos a concentrar en el tratamiento del dolor, porque ese sin duda puede ser un gran limitante para el movimiento que es tan recomendado. Y para ello tenemos un experto en la materia como es el doctor Milton Massa. Muy bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Un placer estar nuevamente con ustedes. El placer es nuestro. Bueno, en esta oportunidad hablamos y nos concentramos en un dolor muy frecuente y limitante, sin duda, que es el dolor de rodilla, tanto en jóvenes como en adultos. ¿Cuáles son las principales causas, doctor? Exactamente, se ve en todas las edades, en ambos sexos, y las causas pueden ser múltiples. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico del motivo de ese dolor. La rodilla es una estructura bastante compleja. Sabemos que tiene zonas donde están los meniscos, hay ligamentos, hay cartílagos, hay estructuras capsulares, bueno, toda una serie de elementos, tendones, músculos que la van a estar rodeando y pueden verse afectados. Por eso el diagnóstico es muy importante. Básicamente la rodilla puede tener tres problemas: el dolor, la inestabilidad, es decir, que se salga del lugar la rodilla, o los bloqueos, que se tranque, que pierda movilidad. Eso es lo que el paciente nos suele referir. A continuación hacemos la revisación y luego con la herramienta que siempre hablamos, que es la ecografía, hacemos el diagnóstico y a partir de ahí el tratamiento adecuado. Bien, ahora doctor, es común también que a veces el dolor aparezca, luego desaparezca, entonces uno, va demorando la consulta médica, y eso ¿qué consecuencias puede tener? Exactamente. Hay que tratar de no dejar que el dolor siga avanzando porque generalmente la estructura afectada se va deteriorando cada vez más. Y cada vez es más difícil, obviamente, solucionarlo o revertirlo. Por eso, hoy por hoy tenemos tratamientos que son efectivos, son los tratamientos regenerativos, no son agresivos y van directamente al problema. Pongo el caso, por ejemplo, actualmente de los problemas de meniscos. Los problemas de meniscos que antes había que tratarlos con cirugía, hoy por hoy, afortunadamente, con este tipo de tratamientos donde usamos productos que cuando hay fisuras meniscales, que es lo más común, ejercen un mecanismo de relleno en esas fisuras. Después con el plasma rico en plaquetas, los productos celulares, el mecanismo regenerativo, logramos que esas lesiones se puedan revertir, se puedan solucionar, se alivie el dolor y sobre todo algo fundamental, se conserve la estructura anatómica, porque por algo el menisco está ahí, por algo nació ahí y por algo la rodilla lo necesita. ¿Por qué? Porque es un elemento de amortiguación. Cuando se saca el menisco, se pierde el amortiguador y lamentablemente el desgaste en los cartílagos se acelera. Entonces el tratamiento, doctor, por lo que viene diciendo, estamos hablando de tratamientos biorregenerativos. Exacto. Serían los mismos, más allá de si el diagnóstico es un desgaste, es una artrosis, es una lesión de menisco, es decir, más allá de lo que hay que tratar, ¿cómo es el tratamiento? Los tratamientos son, digamos, similares, tienen algunos matices, obviamente, que se adaptan a la lesión o al problema que el paciente tiene. Y también recordemos, cada paciente es diferente porque puede ser una persona que tenga 90 años, una edad avanzada, que sea hipertenso, que tenga una medicación muy amplia, que esté consumiendo medicamentos, lo adaptamos. O puede ser una persona joven que tiene un muy buen terreno, como le llamamos, y bueno, ahí obviamente el tratamiento va a estar mucho más, digamos, va a ser mucho más fácil de aplicar. Perfecto. Y la durabilidad también, y la duración de cuántas sesiones también dependerá. Exacto, del también diagnóstico. se adapta. Una cosa muy importante, son tratamientos regenerativos que en la mayoría de los casos solucionan el problema definitivamente.
Porque muchas veces las personas tienen la sensación de que es algo, muy importante que es algo transitorio. Claro, o que hay que hacérselo todos los años. Exacto, porque a veces estamos acostumbrados al mecanismo del medicamento. Lo tomamos, nos aliviamos, tenemos que volver a tomarlo. No, generalmente, por suerte, cuanto antes le prestamos la debida atención, la solución es definitiva. Excelente, muchísimas gracias, doctor Milton Massa, por acompañarnos y en este caso tratar un dolor tan frecuente como el dolor de rodillas. Si me acompañan, quiero seguir haciéndole muchas gracias. Otras recomendaciones, por ejemplo, contarles que es importantísimo priorizar la salud visual con lentes de contacto AccuView de Johnson & Johnson. Tecnología de hidratación única y protección de filtro UV para ojos frescos y cuidados hasta el final del día. Una comodidad inigualable en cada par. Así que pedilos hoy en tu óptica de confianza, lentes de contacto AccuView de Johnson & Johnson. Muchísimas gracias, AccuView. Y ya mismo vamos a la barra junto a Anita Fuentes, directora de GoFit. ¿Cómo le va, Anita? Bien, ¿y vos, bienvenida. Ale? Muchas gracias. Bueno, hoy hablamos de evidencia científica, como nos gusta en un programa médico y de salud. En este caso, un estudio muy interesante, ¿verdad? Sí, les traje un metaanálisis de Kemmler, que es un alemán que con su equipo viene estudiando hace muchos años los beneficios de la electroestimulación en diferentes pacientes y para diferentes, queriendo probar la eficiencia de la electroestimulación. Y en esta oportunidad ellos hicieron un metaanálisis, hicieron una revisión científica de muchos artículos de investigación, usando criterios de inclusión quedaron con 16. De esos 16 artículos que investigaron, conformaban casi 900 personas, 897 personas. De esas 897, 563 entrenaron con electroestimulación muscular de cuerpo entero, los otros conformaban parte del grupo control. Y de estas personas que entrenaron con electroestimulación muscular de cuerpo entero, que eran de edades variadas de 23 a 77 años, con condiciones físicas distintas, se pudo comprobar que la electroestimulación muscular de cuerpo entero aumenta la fuerza y mejora la masa muscular. En este caso no lo digo yo, lo dice la ciencia y la evidencia científica que se pudo comprobar. Acá tenemos justamente una placa donde se puede ver, bueno, primero la fuente, ¿verdad? Este metaanálisis que, como bien decías, reúne distintas investigaciones para llegar a determinadas conclusiones. Y qué interesante porque, bueno, acá no estamos hablando de un tipo de paciente, digamos, sino de una variedad etaria y también de condiciones físicas. De condiciones físicas distintas. Y capaz que vos me podés decir, Ana, pero ¿cómo era la electroestimulación que utilizaron? Bueno, utilizaron una frecuencia de 80 a 85 Hz, utilizaron una amplitud de pulso que iba de 300 a 400 microsegundos y nosotros hoy en GoFit, con los equipos que tenemos, que son iMotion, podemos trabajar esos parámetros. O sea que con los equipos que nosotros tenemos, con un protocolo adecuado, podemos lograr aumentar la fuerza y mejorar la masa muscular en diferentes alumnos o pacientes que necesiten que esa sea su necesidad. Interesantísimo. Cuando vos decís cuerpo entero también, porque ¿cómo es en GoFit, no? Para poder asociar, ustedes también, digamos, dan ese equipamiento de cuerpo entero. Claro, porque los electrodos están dispersos en todo el cuerpo. Exacto. No es que vamos a trabajar una zona, rehabilitar, como por ejemplo a veces se usa TENS en una zona en particular. No, nosotros trabajamos el cuerpo entero en simultáneo los 20 minutos. Perfecto, pero también podríamos trabajar una zona localizada en particular. Sí, podríamos trabajar. No es lo que más aconsejamos porque ya en el caso que ya necesiten algo, o sea, le armamos un plan integral para ir abarcando todo. Si vienen en un posoperatorio de rodilla, por ejemplo, o de lo que sea, bueno, trabajamos los dos miembros porque uno va a perder masa muscular, pero el otro también necesita fortalecer. Bueno, muchísimas gracias, Anita. Muy interesante además un estudio, ¿verdad?, relativamente reciente con evidencia científica sobre la importancia de la estimulación, en este caso como lo hace Tenemos GoFit. mucho más investigación y les voy a ir preparando programa a programa. Pero, excelente como siempre. Muchas gracias, Anita, Oli. un verdadero placer. Bueno, nosotros continuamos y fuimos esta vez a la clínica de Anelia Kuchar, que nos trae estas novedades en materia de medicina estética. Véanlo. Emerald es un láser de remodelación corporal que no trabaja ni con frío ni con calor. Pero entonces, ¿de qué manera actúa? A diferencia de otras tecnologías que destruyen la grasa mediante una energía térmica, Emerald utiliza la fotobiomodulación, una energía que
que actúa sobre las células grasas sin generar daño térmico. Esta energía ayuda a que las células hagan unos poros y liberen parte de esta grasa que almacenan y luego el propio organismo la elimina de forma natural. Está pensado para personas con grasa localizada, leve a moderada, que buscan un remodelado sin cirugías. Y puede aplicarse en zonas como abdomen, flancos, brazos, espalda y pantalón de montar. La sesión es completamente indolora, dura aproximadamente 30 minutos y el paciente permanece acostado mientras el equipo actúa en la zona a tratar. Te esperamos en cualquiera de nuestras clínicas para una consulta y diagnóstico para determinar si Emerald es para vos. Continuamos en Saber Vivir Mejor y ahora quiero contarles, y la verdad es que felicitar también a SECOM. Hace 35 años surgió el primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo, SECOM. El estilo de SECOM marca un antes y un después, generando confianza, profesionalismo y respaldo. Felicidades, SECOM, por estos 35 años. Bueno, y es un honor para mí ya ir al living con nuestro invitado, un invitado que decíamos es de origen francés, que reside en Valencia, qué lindo Valencia. Qué lindo. Y que además viene por primera vez a nuestro país en el marco de una gira por Latinoamérica, donde sobre todo viene a presentar y a poder brindar talleres de su herramienta terapéutica muy particular, que es el clown esencial. Y ya nos va a contar el propio Alain Vigneault, bienvenido, bienvenue. Merci. Me quiero lucir con mi francés, Muy bien, me muy quiero bien. lucir. Es francesa. Ha practicado. Bueno, muy bienvenido, es un gusto recibirte. Bueno, es muy extenso presentarte porque sos una persona que, bueno, es actor, es clown, pero también, bueno, tenés más de 40 años de trayectoria, sos docente. Escritor, 3 libros. Y has promovido esta herramienta que has inventado tú, ¿verdad? O de alguna manera, bueno, la has estructurado tú, Sí. que es el clown esencial. Contanos de qué se trata y qué Sí. tiene que ver con tu trayectoria. El clown esencial es un método de trabajo que se enmarca dentro del campo arte terapéutico, ¿sí? Y dentro del marco arte terapéutico de las artes escénicas, de lo que podría ser el teatro con máscara, porque el clown se asocia más a la máscara que al teatro convencional. Y no es, bueno, no se ha creado nada, hoy en día no se crea nada. Se juntan Claro. cosas, Se reformulan. se reformulan, se hacen los links que antes tal vez no estaban hechos, pero inventar. En cuanto al humor, desde Chaplin no se ha inventado nada. Pero digo, como método de desarrollo personal, que es lo que a nosotros Sí, más nos este interesa, digamos, método en el marco une de la salud. herramientas de la terapia gestal con las técnicas propiamente dichas del ejercicio de un clown, lo que se llama comúnmente un payaso, que no llamamos nosotros mucho payaso por el cliché que hay. Exacto, Ah. sí. Preferimos llamarlo clown, pero realmente es un payaso y parece increíble que un ser tan torpe, patético, inútil y que no sabe hacer nada pueda venir a la ayuda de las personas, ¿no? Pero sí es un método muy profundo que permite a las personas reconquistar algo de espontaneidad, de libertad, de creatividad, de poder, de confianza en sí mismas. Tú decías volver al niño también, ¿no? Sí, Hay al niño, mucho a la que niña, tiene que sí. ver con conectar, no sé si con nuestras infancias, sino con bueno, esa espontaneidad de la infancia, esa alegría de la infancia. Es un mundo muy grande, donde pasan muchas cosas, son muchos años, no son solamente los 7 años que parecen ser o los 8 años. Yo digo que en la infancia cada año cuenta mucho más que para un adulto, ¿no? Porque somos muy sensibles, somos fuertes y sensibles, pasan muchas cosas. Entonces este hecho de reconectar con el niño, con la niña, tampoco es nuevo. Lo que pasa es que yo lo hago de una forma muy efectiva y en contacto con el público, porque trabajo con grupos y eso es un hecho importante. Y el contacto con el niño, con la niña, podría parecer que nos va a convertir en adultos más infantiles, pero no es así. Nos convierte en adultos más completos. Es decir, la posibilidad como seres adultos o adultas que somos hoy en día
de poder reconectar con estas energías que no es solamente la creatividad, es la capacidad de asombrarse, es la curiosidad por la vida, es el atrevimiento, es esta libertad de no quedarse apegado a nada. Los niños ríen, lloran, vuelven a reír, vuelven a llorar. O sea, tienen como una fluidez emocional que es muy envidiable. Nosotros, cuando estamos contentos, queremos estar contentos siempre. Cuando estamos mal, nos parece que se nos va a pasar nunca. ¿Quiénes deberían hacer ese taller? ¿Quién debería hacer este taller? Sí, bueno, todos. Desde mi punto de vista, todo el mundo. Bueno, todo el mundo que lo necesite. Yo, la verdad, no voy muy en busca de la gente. Siempre mis talleres están llenos porque mucha gente busca y mucha gente, cuando llega a la edad adulta y ve el precio que está pagando por mantener un personaje que no es realmente los problemas que hay en las relaciones, sean de hijos, padres, hermanos, hermanas, matrimonios, o sea, el tema de la relación personal, el tema de la vergüenza, que es un tema muy... antes hablabais del tabaquismo, ¿no? En esta emisión, esas personas que se suicidan poco a poco, ¿por qué? ¿Por qué no eligen la vida? ¿O por qué no se mueren de un golpe? ¿Por qué eligen morirse poco a poco? Son todos unos asuntos que para mí, por mi experiencia, tienen que ver con la infancia. A mí cuando preparamos un poco la nota me impactó que tuviste un hecho muy importante en tu infancia, sí. Duro, que el fallecimiento de tu mamá de forma violenta, y cómo se recupera uno de eso, ¿no? Que muchas veces pasa, decís, bueno, ese niño quedó roto para siempre, y ver que no, que te has desarrollado, que has creado incluso ayuda para otras personas, para mí eso es un muy buen mensaje. Eso tiene un nombre, se llama la resiliencia. Es un fenómeno que fue divulgado por el psiquiatra francés Boris Cyrulnik. La resiliencia es la capacidad que tienen los niños no solamente de resistir una circunstancia difícil, como es lo que me pasó a mí, sino de aprovecharla, ¿sí? Es cierto que este hecho de la muerte de mi madre, que fue asesinada cuando yo era un niño, y otros hechos de mi infancia también trágicos, me marcaron, no voy a decir que no. Es obvio que eso es un tsunami emocional y es más envejece, más uno se da cuenta de la importancia del tsunami que fue aquello. Pero tuve la suerte y eso me lo hizo ver una periodista como ustedes. Una vez una periodista en una entrevista me dijo, usted fue muy traumatizado, pero antes de ser traumatizado fue muy querido. Y eso es una cosa que nadie me había dicho, nadie me había hecho ver, ni ninguno de mis maestros, ni ningún terapeuta, de los cuales había sido yo paciente, no me había hecho ver este hecho. Y era verdad. La resiliencia se nutre del tejido familiar que puede haber nutrido esta crianza y seguir nutriéndole de amor. En mi caso, la caída del paraíso fue fuerte, pero es cierto que mi madre, los 7 años que la tuve, me quiso mucho. Me quiso mucho, tenía como... Ella pintaba payasos, por eso yo me hice payaso. Hasta el día que en Brasil tuve que trabajar con asesinos. Que eso fue muy fuerte para mí porque yo como niño había crecido con el odio al asesino. ¿Qué te dio esta experiencia, claro? ¿Cómo podrías darme resumir? Cuenta que el enemigo estaba más dentro que fuera. Y esas personas que habían cometido asesinatos, eran varios, era en un grupo de trabajo del doctor Claudio Naranjo, que fue un psiquiatra chileno muy famoso, con el cual colaboré muchos años hasta que muera. Darme cuenta que el dolor de ellos era el mismo que el mío. De hecho, en mi primer libro escribí que cuando les puse una nariz de payaso, se quedaron desnudos, que lloraron y que yo también lloré. Como que yo en esta historia me quedé como
entre comillas, del buen lado de la historia, del lado de la víctima, que es como más defendible, pero que el lado de la oscuridad también tiene su dolor. Y esos hombres con quien trabajé, sí fue un trabajo personal mío muy fuerte de hacerlo, pero darme cuenta de que ellos no habían nacido asesinos, se habían convertido en asesinos por circunstancias de la vida. Nadie nace asesino. Y eso fue la enseñanza que le pude sacar a la experiencia. Qué maravilla. Esto da como para un programa del sábado entero, todas esas experiencias. Sí, pero, porque ¿sabes qué? ustedes hablan de tabaquismo. Sí. Esta mañana fui a hacer una radio, hablaban de alcoholismo. Las personas viven muy mal, muy mal. Mucha gente. Tú hablas del cuerpo deshabitado, ¿no? En ese sentido. Sí, hablo de un cuerpo deshabitado y hablo de una vida infeliz como un contrato de venganza hacia el mundo. Yo considero que en la infancia tomamos decisiones que impactan en nuestra vida, que forman nuestro carácter, que determinan muchas veces nuestra profesión, hechos muy importantes de la vida, como tener o no tener hijos. Por mi experiencia, que es mucha... Todo está en la infancia, decís. Sí. Este fin de semana pasado estaba trabajando en Brasil, en Brasilia, hace 2 días. Y estuve trabajando estos temas con el grupo y una persona me dijo, yo decidí no casarme y no tener hijos teniendo 7 años. Hasta hoy, y era una mujer adulta. Pero ¿tenés fe de que esos traumas o esas experiencias, que a veces hasta quedan en el inconsciente, que ni siquiera podemos bien recordar, tienen sanación? Y nos pueden despertar algo positivo, no importa la edad que ya tengamos, digamos, y el tiempo que haya ocurrido. Sí, solo que hay que meterse manos a la obra, hay que buscar, hay que querer, hay que poder. Hay que tener voluntad. Voluntad o necesidad. Cuando uno envejece, o una envejece, uno se da más cuenta del tiempo que ha tenido para equivocarse. Cuando ve a los hijos crecer, ¿no? Cuando uno es joven, hay mucha energía y la cosa se sostiene por sí sola, pero cuando uno envejece ya empieza a reflexionar. Cuando una persona llega a los 40, 50 años, empieza a hacer las cuentas de la felicidad, ver lo que está hecho, lo que está por hacer, y entonces ahí se pone en marcha. O cuando los hijos te devuelven, hay hijos con problemas alimentarios, hay hijos con drogas, hay hijos con tabaquismo, entonces los padres se ponen en marcha a ver aquí qué pasa, ¿no? Por mí sí se puede no solamente resolver, yo digo que estamos siempre esperando la luz al final del túnel, y yo digo que el túnel ya es luz. No quiere decir que el túnel sea fácil. Yo sé personalmente, yo he pasado por este hecho que han mencionado y por otros, yo sé de mucho dolor. Solo que si encontramos el marco seguro, el encuadre que nos da las herramientas, y el arte es una herramienta, yo soy un artista, y el 95% de los artistas somos frutos de una infancia difícil. Nos hemos refugiado en el arte. Un ejercicio para el poco tiempo que nos queda que me gustaría que lo cuentes, porque el solo hecho de ponernos esa nariz roja, ¿no? Que lo haces mucho en tus talleres, ¿no? Incluso agarrando íconos hasta sagrados, donde le colocás la nariz roja, a la muerte le colocás una nariz roja. ¿Cómo eso ayuda también a darle otro sentido a eso que tanto nos pesa a veces? ¿Cuánto tiempo nos queda? No, muy poquito. Muy poquito. Pero es parte de algo. Vos haces ejercicios prácticos. No, pero no lo puedo explicar si no pongo bien la base. Para mí la nariz de clown no es el símbolo de la comicidad, sino el símbolo de lo genuino, de la transparencia. Es decir, porque si fuese el símbolo de la comicidad, no se la podría poner a la muerte. La muerte no tiene nada de cómico. Perder a alguien no tiene nada de cómico. Primero hay que llorar, luego ya veremos. En Rusia le puse una nariz de clown a Dios. Y eso fue fuerte, porque en Rusia no se hacen esas cosas. Pero es que para mí es el símbolo de la transparencia, no de la comicidad. Cuando mis alumnos hacen una improvisación, no les pido que me hagan reír, les pido que me hagan soñar. Y eso para mí, eso es el arte. Mi arte es celebrar la tragicomedia humana, no solamente la comedia. No nos engañemos, no cualquier tipo de humor sirve, no cualquier tipo de humor sana. Hay cierto humor que hace daño, que puede matar.
hay adolescentes que se suicidan porque el mundo se burla de ellos. El bullying tiene una componente de humor irónico. Entonces, la nariz de clown tiene mucho cliché, pero en mi trabajo le damos totalmente otra vertiente, aunque también nos reímos a carcajadas. Mis alumnos hacen improvisaciones que superan hasta lo que hacía yo cuando era payaso profesional. Mientras Alejandro te da un regalito que tiene ahí, en Uruguay, ahora ya estamos a sábado, ¿todavía hay alguna oportunidad de encontrarte, los que nos están mirando? De encontrarme, sí. De participar del taller que voy a dar, no, porque está lleno hace mucho tiempo, pero aquí vamos a volver a lo directo. Usted no tiene una nota donde vendría... Voy a dar una charla. En el espacio de desarrollo armónico. Este domingo en el espacio de desarrollo armónico a las 18 horas van a tener la oportunidad entonces, Aparición Zócalos, de poder presenciar una charla, ¿verdad? Eso, que vas a brindar. Voy a conversar. Además has publicado libros, es decir... Qué lindo que es conversar contigo. Voy a firmar libros el domingo. Qué lindo es conversar contigo, te damos esto, el regalo. ¿Es lo que le han traído antes a usted? Que Claro que sí. Era Papá Noel. Era Papá Noel, pero para usted, era Papá Noel. del laboratorio Hiki, que nos acompaña siempre. Era un iPhone. Y son lentes. Un iPhone Pro. Oh, unas gafas. Unas gafas que siempre vienen muy bien. Me han visto... Y Alan, para las redes nos vas a dejar el mensaje de que es para vos saber vivir mejor cuando... ¡Opa! Pero qué negocio. Por favor, háblenme de usted. Muchas gracias. ¿Qué es para ti saber vivir mejor? Para despedirnos. El programa se llama Saber Vivir Mejor. Pero puede ser una palabra a veces. Puede armonía. Ser... Armonía. Armonía, conseguir una cierta armonía. Gandhi decía que la felicidad es cuando lo que piensa uno, lo que siente uno y cuando lo que dice uno corresponde. Eso decía Gandhi. Muchísimas Eso para mí gracias. sería vivir mejor. Muchas gracias, Alan. Gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias por el regalo y la invitación. Y que disfrutes también en nuestro país de tu estadía. Y te esperamos nuevamente. De estar aquí. Muchas gracias. ¿Te luciste con el francés, Soledad? Bueno, poquito. No, después voy a ver si lo agarro para conversar un rato más. Claro que sí. Doctora, nos reencontramos el próximo sábado aquí en el 10. El canal uruguayo.